Saludos de éxito divino. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Continuemos con una oración de rodillas. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Analicemos la sección titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles de entender? Esta sección lo dividimos en 3 puntos. Número 1, algunas cosas difíciles de entender. Número 2, muchas cosas fáciles de entender. Número 3, otras cosas que no están en la Biblia. Empecemos con nuestro primer punto. Algunas cosas difíciles de entender. Eso está basado en 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 15, donde se menciona al apóstol Pablo. 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 16, el apóstol Pedro, haciendo alusión del apóstol Pablo, declara que él escribió algunas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. Para las cosas difíciles de entender debe haber una solución y lo da el espíritu de profecía. En el libro Cada día con Dios, en la página 41, declara: si el que busca la verdad compara un pasaje con otro, descubrirá la clave para abrir el almacén de los tesoros, clave que le dará una verdadera comprensión de la palabra de Dios. Entonces, la clave para entender los pasajes difíciles es comparar un texto con otro texto. Así se arrojará luz hacia el texto difícil de entender. Si hay algunas cosas difíciles de entender, implica que hay muchas cosas fáciles de entender. Y pasamos a nuestro punto número 2. ¿Cuáles son las cosas fáciles de entender? Son muchas, pero daré un ejemplo. Y eso está registrado en 1 de Pedro, capítulo 4, el verso 5, donde declara que Dios juzgará a vivos y a muertos. Eso es fácil de entender. También el espíritu de profecía en manuscritos inéditos. El tomo 1, en la página 241, declara: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. Este texto del espíritu de profecía número 1 nos indica que la matanza de Ezequiel 9 no se ha cumplido. Número 2 nos indica que la matanza de Ezequiel 9 está en un futuro cercano. ¿Verdad que es fácil de entender? Claro que sí. Ahora veremos que si usted y el resto de nuestros queridos hermanos desean este tema desarrollado con grandes detalles, lo pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Suscríbase y también dele clic a la campanita para que cada vez que subamos nuevo video le llegue una notificación automáticamente a usted. Puede encontrar este tema en YouTube como Ezequiel 9. Empezará la matanza, seguido por ministro Enoc Martín. Así, coloque y encontrará este tema. El punto número 3, otras cosas que no están en la Biblia. Pongamos un ejemplo muy claro y práctico. Las escrituras enseñan que hay que dar diezmos y ofrendas. Eso es indiscutible. El problema no está en dar diezmos y ofrendas. El problema está en cuándo dar los diezmos y ofrendas. Y el problema también radica en dónde dar los diezmos y ofrendas. Una de las cosas que no están en la Biblia es dar diezmos y ofrendas en sábado,
el séptimo día, el último de la semana, ni tampoco está darlo en o dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que hay cosas difíciles de entender, hay cosas muy fáciles de entender, pero hay otras que no están en la Biblia y se está practicando erróneamente, como el dar diezmos y ofrendas en sábado, como dar diezmos y ofrendas dentro de la iglesia. Eso no lo aprueba la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Es que, número uno, que los diezmos y ofrendas debe haber un día específico para entregarlos. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16 del verso 1 al verso 3. Específicamente en 1 Corintios 16 el verso 2, donde dice: cada primer día de la semana, cada uno aparte según haya prosperado. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana, así tan claro. Específicamente ahí está hablando de donaciones, de ofrendas. Pero el espíritu de profecía en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en el capítulo 16, titulado Regularidad y Sistema, en el primer párrafo declara: las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concerniente a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 Corintios 16, el verso 2. Entonces, ¿qué cosa no está en la Biblia? El entregar diezmos y ofrendas en sábado, el séptimo día, el último de la semana. Entonces, ¿cuándo se debe dar diezmos y ofrendas? Según la Biblia y el espíritu de profecía, cada primer día de la semana. Ahora, ¿dónde hay que dar los diezmos y las ofrendas? Bueno, encontramos una respuesta en Malaquías 3, el verso 10, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Dos lugares. Número uno, el alfolí y la casa. El alfolí es un lugar donde se almacena el alimento, en este caso alimento espiritual, la real verdad presente. Entonces el texto dice: traed todos los diezmos al alfolí, un lugar donde está el alimento. Ahora, ¿qué es la casa? La casa, según primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 15, dice: y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces la casa representa la iglesia. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos y ofrendas. Diezmos. ¿A dónde? Al alfolí. Alfolí es un lugar donde está el alimento espiritual, para que haya alimento en mi casa. Si observan, se indica que los diezmos deben ser llevados al alfolí, pero no dice que se traigan los diezmos a la casa, que sería la iglesia. Eso no enseña la Biblia. Entonces, la casa, la iglesia, ¿para qué sirve? Bueno, el profeta Isaías nos da la respuesta. Isaías 56, el verso 7 dice: casa de oración para todos los pueblos. Dice casa de oración, no dice casa de recolección de diezmos y ofrendas. La iglesia, el templo, es específicamente para oración, adoración exclusivo a Dios. Entonces, hasta aquí hemos comprobado, número uno, que hay algunas cosas difíciles de entender. Número dos, que hay muchas cosas fáciles de entender. Y número tres, que hay otras cosas que no están en la Biblia y se están practicando. En este asunto hay que tener sumamente cuidado. Pregúntele a su pastor, a su anciano, a su predicador, o investigue usted mismo
Pero es más fácil que usted le pregunte, porque hay responsables en la iglesia. Pregúntele y que le dé solo un versículo de la Biblia que diga que hay que dar diezmos y ofrendas en sábado. Solo un versículo y me lo pasa, porque no existe. También pida un solo versículo que diga que los diezmos y ofrendas hay que entregarlo en o dentro de la iglesia. No existe. Por eso dice el espíritu de profecía en Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 308 y 309 en inglés, dice, hablando de los escribas y fariseos, cuando no tenían un así dice el Señor como su autoridad, presentaban al pueblo máximas y tradiciones interminables como procedentes de Dios. ¿Ven? Los escribas y fariseos no tenían un así dice el Señor para sus prácticas erróneas, pero sí tantas tradiciones que así lo enseñaba la iglesia, Los mismos cuentos les van a decir a ustedes cuando pidan esos versículos. Si así dice el Señor que hay que dar diezmos y ofrendas en sábado. Si así dice el Señor que hay que dar diezmos y ofrendas en o dentro de la iglesia. Pero no hay ningún así dice el Señor. A todos los que practican cosas que no están escritas en la Biblia, se les aplica las palabras directas de Cristo. Erráis por ignorar las Escrituras. Mateo capítulo 22, el verso 29. Analicemos juntos la sección titulada Pasaje difícil, error de copista y traductor. Coloquemos un ejemplo de error de copista en los manuscritos. San Juan, el capítulo 1, el verso 42, menciona esta frase: tú eres Simón, hijo de Juan. Nos centraremos en el nombre Juan. En varios manuscritos este nombre aparece con un error de copista, y es que la letra N que va al final, Juan, la colocan antes de la letra A, que se lee así, Juna. Este fue un error de copista. Sin embargo, la evidencia textual de otros manuscritos del mismo texto dan el nombre correctamente Juan, como se debe de escribir. Ahora vamos a dar un ejemplo de error de traducción. Y lo encontramos en Zacarías, el capítulo 6, el versículo 3. Y en el cuarto carro, caballos overos, vallos rodados. Da la alusión que es un solo tiro de caballos, es decir, un solo color cuando dice overos, vallos rodados. Pero en el original hebreo aparece así descrito: caballos, overos y vallos rodados. Es decir, en el cuarto carro hay dos tipos de caballos, descritos con dos colores, overos y vallos rodados. Entonces, aquí en esta traducción de Zacarías 6, el verso 3, la última parte, los traductores omitieron la conjunción y. Pero tenemos versiones como la King James en inglés, la versión que usó Elena G. de White. Ahí dice claramente overos y vallos rodados.
Ahora, también podemos ver que hubieron errores en traducción del original a los distintos idiomas. Y este que acaba de presentar es uno de ellos. El espíritu de profecía, a través de Elena G. de White, se reconoció que pueden haber errores en estos dos puntos. Leamos lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 1, en el capítulo La inspiración de los escritos proféticos. En la página 18 declara: ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Respuesta: todo esto es probable. Luego dice: todos los errores de este tipo no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece. Entonces el espíritu de profecía sí admite que es probable que hubieron errores de copistas, como el que ya coloqué el ejemplo, y errores de traducción, como el que ya vimos. Por lo tanto, debemos inclinarnos en estos detalles según lo que nos señala el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 633. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Amén. Gloria a Dios. Analicemos juntos la sección titulada Pasaje difícil. Daniel 8:12. El continuo sacrificio. Para entender esta frase, continuo sacrificio, si es correcto o incorrecto, debemos de responder a una pregunta. ¿Quién quitó el sistema de sacrificios? ¿Fue Roma o fue Cristo? Teniendo eso en mente, puedo decir que la interpretación popular en nuestro medio es que el continuo sacrificio se relaciona con el santuario terrenal donde se realizaban los sacrificios diarios. Pero por el otro lado, encontramos en Daniel capítulo 8, el verso 9, donde nos habla sobre el cuerno pequeño que creció extremadamente y lo identificamos como Roma. La obra de este cuerno pequeño, es decir, Roma, fue el que actúa en Daniel 8, 11 y 12, donde este poder quita el continuo sacrificio. Si decimos que el continuo sacrificio está conectado con el sistema de sacrificios en el santuario terrenal, entonces se tendría que aceptar, especialmente los defensores de esta teoría, que fue Roma el que quitó el sistema de sacrificios, lo cual estamos totalmente en contra. ¿Por qué? Porque el que quitó el sistema de sacrificios no fue Roma, sino que fue Cristo el Mesías. Y eso está escrito en Daniel capítulo 9, el verso 27, donde dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién? Cristo el Mesías. Entonces, Daniel capítulo 8, el verso 11 y 12, donde dice: y quitó el continuo sacrificio, no lo realizó Roma, sino que el sistema de sacrificios lo quitó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, entonces tenemos que resolver el dilema de la frase el continuo sacrificio. Y la clave de la confusión radica en el añadir
la palabra sacrificio a la par de continuo. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, el capítulo El tiempo de reunión, en la página 74, dice: entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Entonces, la razón de la confusión y de la interpretación errónea de la teoría popular en relación a Daniel 8:12, que el continuo sacrificio tiene que ver con el sistema de sacrificios en el santuario terrenal, es totalmente errado. ¿Por qué? Porque la palabra sacrificio fue añadida al texto de Daniel 8:11, de Daniel 8:12, inclusive también a Daniel capítulo 11, donde se menciona el término sacrificio. Ahí fue añadido. También en Daniel capítulo 12, donde se menciona la palabra sacrificio, también fue añadido. No pertenece al texto. Si no debe de decir su Biblia el continuo sacrificio, entonces ¿qué tiene que hacer? Tomar su Biblia y tachar la palabra sacrificio de Daniel 8:11, de Daniel 8:12. Tache, porque no pertenece al texto la palabra sacrificio. Solo debe de decir en Daniel 8:11 continuo y santuario, no continuo sacrificio y santuario. Entonces tache, si está en su Biblia Daniel 8:11, Daniel 8:12, la palabra sacrificio, táchelo y que diga y que lo correcto, continuo y santuario, punto. Ahora analicemos si, como hemos visto la evidencia, el continuo de Daniel 8:11 y 12 no está relacionado con el sistema de sacrificios, entonces el continuo, ¿qué es? Sería la pregunta. Y la respuesta fácil es, basado en Daniel 8:11, declara que se quitó el continuo y el santuario fueron echados por tierra. En Daniel 8:12 dice que la verdad fue echado por tierra. Por lo tanto, el continuo y el santuario que fueron echados por tierra y la verdad que también fue echado por tierra implica que son lo mismo. Es decir, el continuo y el santuario son verdad que fueron echados por tierra. Ahora, ¿qué verdad tiene que ver con el continuo? Lo primero que se debe de analizar es que el continuo se relaciona con tiempo. Entonces, ¿qué verdad tiene que ver con tiempo y que es continuo? La única respuesta es el sábado. El sábado tiene que ver con tiempo y es continuo, permanente, siempre fijo. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, el verso 3, se dice que Dios guardó el séptimo día, el sábado, el continuo, desde la creación. Pero luego en la obra de la redención, Lucas 4, el verso 16 nos indica que Cristo era su costumbre de ir a la sinagoga el sábado. Implica entonces que desde la creación hasta la redención, que pasó un aproximado de 4,000 años, el sábado siguió vigente desde la creación. El sábado se guardó cada séptimo día. Por eso fue continuo durante 4,000 años. Inclusive aún después de que Cristo murió en la cruz, el sábado continúa. Por eso es continuo. No se detiene, es una verdad fija, estable. Hechos, el capítulo 17, el versículo 2, que habla de Pablo, después de la crucifixión de Cristo. Hechos 17:2 declara que Pablo razonaba las escrituras con los judíos durante los sábados. Se seguía guardando el sábado, el continuo, después de la crucifixión.
También encontramos que hoy nosotros como adventistas del séptimo día seguimos guardando el sábado. Está vigente. Y en el futuro, cuando la tierra, la que tenemos ahora, que es una tierra vieja, va a ser hecha nueva junto con un cielo nuevo, entonces todavía el sábado, el continuo, seguirá vigente. Por eso decimos, basado en Isaías 66, verso 23, que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar ahí en la tierra nueva, de sábado en sábado, que puede decirse también de continuo, en continuo, toda carne adorará al Señor. ¡Wow! Entonces, el continuo en profecía es el nombre profético del sábado, el séptimo día de la semana. Maravilloso. Pero por si fuera poco, podemos analizarlo desde el ángulo lógico también. Daniel 8:9, hablando del cuerno pequeño. Daniel 8:11 y 12, que el cuerno pequeño, Roma, iba a quitar el continuo. Efectivamente fue Roma que quitó el continuo, es decir, que quitó el sábado y en su lugar colocó el domingo. ¡Qué perfección! Todo cuadra. De hecho, ellos mismos lo reconocen. Apunten esta cita, por favor, para su beneficio y de los demás. En el récord católico de London, Ontario, septiembre 1 del año 1923, declararon: el domingo es nuestra marca o la autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. ¡Wow! ¿Quién hizo una transferencia? ¿Quién es el que quitó el sábado? ¿Quién es el que quitó el continuo? Fue los romanos. Quitaron el continuo, como lo decía la profecía Daniel 8:11 y 12. El cuerno pequeño que creció extremadamente. Quitó el continuo, quitó el sábado y en su lugar colocó la abominación que es el falso día de reposo, domingo. Lo declaran ellos. Definitivamente entonces el diablo odia el continuo, odia el sábado. Por eso es de que a usted como ministro del evangelio le he advertido, le he enseñado y hoy también lo hice. Y hoy va a entender de una vez por todas, porque es que siempre, cada sábado, yo le digo a usted en mis redes sociales y donde pueda, en persona, etcétera, etcétera, siempre les digo, feliz continuo, que traducido es feliz sábado. Maravilloso. Si usted quiere más información de este tema, del cuerno pequeño que creció extremadamente, todo lo que abarcó, sus fases, el continuo más evidencia, lo puede encontrar en nuestro canal en YouTube. Nos encuentra allí ese video como lección 9 de la contaminación a la purificación, ministro Enoc Martín. Coloque así y le aparecerá ahí todo el tema a grande escala. Por lo tanto, a todos aquellos teólogos, pastores, ancianos, etcétera, que enseñan sobre la frase errada, continuo sacrificio, que está conectado, según ellos, con el sistema de sacrificio. Si enseñan así, se les aplica directamente las palabras de Cristo. Erráis ignorando las escrituras. Mateo capítulo 22, el verso 29. Analicemos juntos la sección titulada Pasaje difícil. Primera de Corintios capítulo 11, el verso 15. En lugar de velo les he dado el cabello. Esta frase es un tema controversial dentro de la iglesia adventista del séptimo día, especialmente en el área de nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque es lo que se utiliza para decir que el velo no debe usarse actualmente y que en lugar del velo está el cabello largo.
Entonces, lo primero que debemos de comprender es que en el original, el griego textus receptus no incluye esta frase en lugar de, porque esto indica que se quita algo y se coloca otra cosa en su lugar. En este caso, se quita el velo artificial y lo sustituye el cabello largo. Esa es la idea que se da en 1 Corintios 11:15, pero erradamente, porque no existe la frase en lugar de en el original textus receptus de 1 Corintios 11:15. Pero también en español se confirma lo que estoy diciendo. La versión en español, la Biblia de las Américas, no incluye la frase en lugar de, lo excluye. También la versión de Biblia Sagradas Escrituras de 1569 lo excluye, no dice en lugar de. Pero entonces, ¿cómo debe de decir? Ya les voy a dar una lectura de una versión que traduce correctamente. Pero también reforzamos esta gran verdad que la versión que utilizaba en inglés Elena G. de White como profetisa de la iglesia adventista, ella usó para el espíritu de profecía la versión King James en inglés. También esta versión excluye la frase en lugar de, no existe, así de sencillo. Entonces, ¿cómo debe de decir 1 Corintios 11:15? Para ello les voy a dar la versión, la Biblia de las Américas. 1 Corintios 11:15 declara: pero ¿qué si la mujer tiene el cabello largo? Le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Punto. Notan que aquí no dice en lugar de, sencillamente dice, pues a ella el cabello le es dado por velo. Efectivamente, debe comprenderse que en 1 Corintios 11 hay dos tipos de velo. Número uno, el velo artificial. Y eso está descrito en 1 Corintios 11, verso 5 y el verso 6. Y número 2, el velo natural, que está descrito en 1 Corintios 11, el verso 15, que es el cabello largo. Entonces tenemos dos tipos de velo. Ahora, lo que se resalta aquí es que no se debe excluir el velo artificial por el velo natural. Y leamos lo que dice 1 Corintios 11, el verso 5. Inclusive el versículo 6 declara así la escritura. 1 Corintios 11, el verso 5. Y toda mujer que ora o profetiza, debe entenderse que predica, con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza como si se hubiera rapado. Entonces, 1 Corintios 11, el verso 5 dice algo negativo en relación con la mujer que ora o predica sin cubrirse, sin usar el velo artificial. Dice que deshonra su cabeza. Entonces es una deshonra el no usar el velo cuando ora o predica la mujer. Pero 1 Corintios 11, el verso 6 va más a fondo y dice: si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Indica entonces que la mujer tiene cabello largo y tiene que cubrirse. Por eso dice 1 Corintios 11, el verso 6. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Entonces, en 1 Corintios 11, el verso 6, nos afirma una orden de Dios hacia la mujer que debe cubrirse con un velo artificial. Hasta aquí está claro que el apóstol Pablo enseña que la mujer debe usar un velo sobre el cabello largo. Ahora, puesto que está claro la orden, voy a leer los comentarios de los eruditos adventistas del séptimo día en
el libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 6, en la página 753, en la sección El velo, comentando 1 Corintios 11, el verso 15, declara así. Pablo no quiere decir, en 1 Corintios capítulo 11, el verso 6, profundiza Pablo el uso del velo en la mujer. Leamos 1 Corintios 11, el verso 6. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Me detengo entonces acá. Indica que la mujer tiene cabello largo, pero si no se quiere cubrir, si no quiere usar el velo artificial, entonces se debe de cortar el cabello largo. Es lo que está diciendo aquí. Leo nuevamente 1 Corintios 11, el verso 6. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Es la orden divina. 1 Corintios 11, el verso 6 nos declara definitivamente la orden de Cristo, que las mujeres se tienen que cubrir. Deben de usar un velo artificial sobre el cabello largo. Puesto que esto está bien claro, entonces voy a hacer alusión a los comentarios de los eruditos adventistas del séptimo día. En el libro quedó registrado en este Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 6, en la página 753, comentando 1 Corintios 11, el verso 15. Subtítulo: velo. Dice: Pablo no quiere decir que la mujer de cabello largo puede eliminar el velo. El verso 6 muestra claramente que la mujer con pelo largo también debía usar velo. Está entonces sumamente claro que en 1 Corintios 11, 15, el hecho que la mujer tenga cabello largo no implica la eliminación del velo artificial sobre el cabello. Entonces, tanto la Biblia, tanto los comentaristas adventistas del séptimo día están de acuerdo. Inclusive mi persona como ministro del Evangelio estoy de acuerdo que Pablo enseña el uso del velo artificial sobre el cabello largo en la mujer. ¿Cuándo? Cuando ora, cuando predica. Y eso por lo general se realiza en un culto privado o público, en casa o en la propia iglesia, en el edificio. Ahí la mujer debe usar velo artificial. Cuando la mujer va al mercado, va por la calle caminando, ¿qué debe de usar? Su velo natural. Pero cuando está realizando un culto formal donde se ora y se predica, la mujer tiene que cubrirse. Entonces la excusa de usar 1 Corintios 11, 15, que el cabello largo sustituye al velo artificial, esa excusa quedó eliminada. Tanto con la Biblia como también con los comentarios adventistas del séptimo día. Pero por si fuera poco, algunas o algunos pastores, ancianos, etcétera, estarán diciendo: pero es cierto que Pablo ordenó usar el velo con las mujeres de Corinto, pero no se aplica para ahora en nuestro tiempo. Pero vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Lo primero que debemos que quede en nuestra mente es que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Bueno, 1 Corintios 11, tenemos allí la orden de usar el velo. Veamos lo que dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, el capítulo Llamamiento a una norma más alta. En la página 255 dice Elena de White inspirada:
Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Entonces, 1 Corintios 11, 5 y 6 se aplica para nuestro tiempo y especialmente a nuestros días. Está escrito. Entonces, la otra excusa barata de decir que no se aplica para nuestro tiempo quedó eliminada. Hoy por hoy, todas las hermanas adventistas del séptimo día debieran usar velo sobre el cabello largo. Más aún, aquellas mujeres que no tienen cabello largo, que tienen cabello corto, al estilo del hombre, debiesen urgentemente usar velo sobre ese cabello. Así lo enseñan las Escrituras. Definimos entonces que los que enseñan que la mujer con cabello largo no debe usar velo, se le aplican las palabras directas de Cristo. Erráis ignorando las Escrituras. Mateo capítulo 22, el verso 29. Hermanos y hermanas, hermanos que quieran enseñar este tema, lo tenemos ya en YouTube. Toda una investigación amplia sobre el uso del velo en la mujer adventista del séptimo día. Lo encontrarán en nuestro canal en YouTube bajo el título Las mujeres adventistas que no usan velo serán cortadas por los ángeles. Seguido de ese título con mi nombre, Ministro Enoch Martín. Así encontrarán este tema totalmente gratis para ustedes. Ahí tienen una investigación profunda. Recordemos entonces que hoy por hoy debemos ser fieles a las órdenes de la palabra, aunque sean textos de difícil comprensión. Pero hoy, gracias al Espíritu Santo, se nos ha hecho fácil comprender lo que 1 Corintios 11 dice en relación al uso del velo en la mujer adventista del séptimo día. Y todas las mujeres que quieran sumarse a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermanos y hermanas, estoy seguro que juntos hemos aprendido y hay otros hermanos y hermanas que están dispuestos también a aprender estas verdades presentes. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de compartir este video en nuestras distintas redes sociales, en Facebook, en nuestro muro, en grupos de Facebook, en Messenger, en WhatsApp, etcétera, en las redes sociales donde tengamos acceso, para que otros más se puedan enterar de estas preciosísimas verdades de actualidad. También les informamos que ya somos más de 7,000 suscriptores en este canal Ministro Enoch Martín. Si usted ya está suscrito y no le ha dado clic a la campanita, dele clic para que automáticamente, cada vez que subamos un video nuevo de Escuela Sabática Profundizada a nuestro canal, le llegue una notificación de aviso de que ya tenemos video nuevo. ¿Le conviene a usted? Nos conviene para que la verdad se siga extendiendo en el mundo entero. Y si usted no se ha suscrito, suscríbase y sigamos sumando para honra y gloria de Dios. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y estamos seguros que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.